Si nos tratáramos de imaginar este sitio hace 1500 años, veríamos cientos de personas festejando, produciendo chicha, tomando, libando, bailando, participando, cantando en rituales complejos, donde habían diferentes roles y funciones, donde habían altos sacerdotes con realmente complejos disfraces, muchas veces revestidos de oro, que en las diferentes pirámides y huacas iban a realizar todo tipo de ceremonias, incluida a veces algunas representaciones, o por lo menos algunas escenificaciones de los rituales de los sacrificios humanos. Mi nombre es Luis Jaime Castillo, soy profesor de arqueología y los invito a acompañarme en esta exploración donde trataremos de resolver cuál es la relación que existe entre el mundo ritual, la construcción y el mantenimiento de las sociedades antiguas en el Perú. Los rituales no solamente son una cosa de las sociedades del pasado o de sociedades tradicionales. Todos vivimos sumergidos dentro de rituales, particularmente en esta época del año en que sentimos los rituales de una manera mucho más viva. Generalmente pensamos en los rituales como algo que sucede en las sociedades tradicionales y que se relaciona a su intensa vida religiosa. Pero en realidad, los rituales se celebran en todas las sociedades y en casi cualquier momento, desde el nacimiento y la celebración de la vida, los tránsitos que marcan los diferentes momentos en que dejamos de ser niños y nos convertimos en adolescentes, o cuando pasamos a convertirnos en ciudadanos de pleno derecho. Y por supuesto, los rituales van a marcar también el final de nuestra vida, la muerte, el luto, el entierro. Son rituales de los más complejos en las sociedades del presente y fueron rituales complejos en las sociedades del pasado. Cuando nos referimos a los datos arqueológicos y observamos los rituales que se representan y que se han podido ubicar arqueológicamente, vemos efectivamente básicamente los mismos temas. Además, los rituales que permiten la existencia de la sociedad, la germinación de la tierra, la producción de los bienes, la reproducción del poder. Estos últimos, los rituales que se relacionan con la organización y el mantenimiento de la sociedad, con la generación y el mantenimiento del poder, son algunos de los más interesantes y aquellos que nos hablan más explícitamente de cómo se organizan y cómo evolucionan las sociedades antiguas. Estamos en el despacho del ministro de Cultura, el doctor Juan Ocio, pero no lo hemos venido a buscar como ministro de Cultura, sino como uno de los antropólogos que se ha dedicado durante toda su vida a estudiar temas que tienen que ver con la religiosidad y los sistemas rituales de las sociedades andinas. Juan, ¿qué cosa es lo que explica por qué tenemos tantos restos arqueológicos que están relacionados con ritual, con religión? Yo pienso que desde un primer momento la gran preocupación que ha tenido los seres humanos ha sido por enfrentar lo que es coyuntural, lo que es contingente, lo que no se puede realmente prevenir. Entonces se acude a la religión, se acude al ámbito sobrenatural para poder protegerse frente a lo eventual, a lo que puede convertirse en algo dañino. Ahora, no todo comportamiento es ritual, ¿no es cierto? Para que algo sea llamado ritual tiene que tener algunas características. Básicamente yo diría que la principal característica es que es un acto. El ritual fundamentalmente es una acción. ¿Repetitivo? Es una acción reiterativa, repetitiva, se repite y que está cargada de valor simbólico. Podemos ver los templos, por ejemplo, como escenarios, ¿no es cierto? Podemos ver los restos de vestimentas como indumentarias para la celebración de los rituales, o podemos ver los objetos sagrados, los huacos. ¿Hay un aspecto teatral en el ritual? Por supuesto, claro, es decir, hay un aspecto que ahora se utiliza
la palabra performativa, ¿no? Que es un anglicismo, es horrible la palabra, viene de performance, ¿no? Esa idea de la actuación, es un actuar pero siguiendo patrones, estereotipos, modelos, arquetipos. Estamos con Larry Coben, arqueólogo que recientemente ha publicado un libro en la arqueología de la performance. Larry, las sociedades antiguas pueden ser descritas como grandes directoras de teatro, como grandes productoras más bien de actividades teatrales. Yes, I think you can say that ancient societies were in fact societies of spectacles, whereas modern societies are those of bureaucracy and governance. The only way an ancient society could hold itself together, make itself legitimate, and establish its hierarchies was through performance, especially where you don't have writing, and you don't have television, and you don't have newspapers or other methods of communication. What do you share? You share your ritual and your performance and your spectacles and your fairs. ¿Qué cosa le da a la sociedad la performance, el espectáculo? ¿Qué le otorga el liderazgo, por ejemplo? The leader has to be a great actor. In fact, Ronald Reagan, the American president, said he couldn't imagine someone even today being president of the United States who was not an actor. ¿Por qué? Because leaders must display themselves and their power in order to bring people together. They need to lead these rituals, or they need to have their designees lead these rituals in such a way that people want to join the group. Estamos tratando de contestar a una pregunta que es casi una paradoja. ¿Por qué la inmensa mayoría de los restos que se han conservado del pasado corresponden al mundo del ritual, de la religión, los templos, las tumbas, los objetos sagrados, las huacas, los huacos? Para contestar estas preguntas hemos venido al Centro Cultural de la Universidad Católica y vamos a entrevistar a Edgar Saba, uno de los más importantes directores teatrales del Perú, que además ha investigado estos aspectos que tienen que ver no solamente con la forma del teatro, sino con su función. Edgar, el teatro es una cosa muy antigua, ¿no es cierto? ¿Cómo surge el teatro o este ritual? Si nosotros observamos cuando existe un accidente de tránsito o algo sucede en la calle, inmediatamente la gente se acerca y crea un círculo alrededor de la persona a lo mejor que está herida, ¿no? Es una tendencia natural de la tribu a reunir, a colocarse en círculo para poder observar. Peter Brook dice algo fantástico, dice, un hombre cruza por el escenario y otro lo observa. Con eso es suficiente para que se inicie el teatro. En un determinado momento había un grupo de mujeres, había una especie de ritual que sucedía en la primavera griega, en la que unas mujeres iban detrás de un ciervo tratando de comerlo. Esas mujeres incluso llevan el título de una obra que se llama Las Bacantes. Se consideraba que dentro de ese ciervo estaba el dios Dionisios. El comerse al animal, hay una especie de transmutación similar a lo que en la religión cristiana, específicamente en la católica, sucede en la comunión. Tú tienes ahí que tener roles definidos, o sea, en estas actividades rituales. Tienes que tener una vestimenta, objetos que simbolicen algunas ideas. ¿Todo esto aparece y transita en ese momento? La gente que está primero no puede, son los únicos que ven, los que están más atrás no ven nada. Entonces, el primer objeto que surge es el altar. Eleva donde se coloca este ciervo. En ese momento, nosotros observamos a esas mujeres comiendo a este ciervo y participamos del ritual y formamos parte del público, aunque no seamos los protagonistas. ¿Por qué el señor de Zipán, ¿no?, un gobernante mochica, se entierra básicamente con el atuendo, con la vestimenta que probablemente pudo haber utilizado para poder performar, como se dice ahora, un ritual, ¿no? Por la sencilla razón de que esa autoridad
ha desarrollado un sistema político inspirado en el apoyo de las divinidades. Es decir, el señor de Zipán puede convertirse él en un mensajero de los dioses, en el hombre que sabe comunicar al resto del pueblo los designios de los dioses, él se comporta, o él mismo puede asumir las características de una divinidad determinada, presentarse como un hijo de la divinidad. ¿Y le da una enorme legitimidad también? Por supuesto, en eso radica la capacidad que tiene él de poder ordenar a su gente que hagan tales y tales cosas, de poder lograr además que se siembre en tal momento, porque en la medida que él es el emisario de los dioses o él es el dios de la tierra, él tiene las facultades de que todo salga bien, que todo produzca.